Hola, les hablaremos sobre el método de investigación cualitativo narrativo en su modalidad historia de vida. El uso de las historias de vida en la investigación tiene sus orígenes en la sociología y en la antropología. A principios del siglo XX, la Escuela de Chicago fue pionera en utilizar relatos personales para estudiar los fenómenos sociales. En antropología, se empleó este método para comprender culturas desde la perspectiva de los individuos, capturando las experiencias subjetivas de sus miembros. Desde la psicología, ganó relevancia al investigar cómo las personas construyen significado sobre sus vidas. En la década de los 60 y 70, con el auge del constructivismo y el interpretativismo, el método se consolidó como una herramienta clave para estudiar las experiencias personales y la construcción de significado a través de narrativas. En el ámbito educativo, el enfoque se utilizó para estudiar las prácticas educativas, explorando las trayectorias profesionales y las experiencias de docentes y estudiantes. Algunos autores que han utilizado este método son Dewey, que influenció la investigación narrativa con su teoría de la experiencia; Berthaud, quien lo considera clave para estudiar fenómenos sociales; Ricoeur, que lo aborda desde la hermenéutica, destacando la identidad narrativa y la conexión entre el pasado, presente y futuro. Bourdieu critica el individualismo y resalta la importancia del contexto social en las biografías, mientras que Polkinghorne y Brunner subrayan la narrativa como medio para entender la experiencia humana. Riesman se enfoca en las narrativas como construcciones activas influenciadas por el contexto social. Clandine y Corneli aplicaron el método en educación, investigando la relación entre la vida personal y profesional de los docentes. Y Andrews estudia las narrativas biográficas en la construcción de la identidad política y social. El concepto del método de investigación cualitativo narrativo modalidad historia de vida es presentado por 6 autores. El primero, Daniel Berthoud, 1981, Hernández, 2009, Jones, 1983, Boat, 1996, San Juan y otros, y Anthony Martin, 1995. Los 6 autores coinciden que la historia de vida es propuesta como un método de investigación cualitativo y descriptivo, aplicable en educación, con un marco interpretativo y en algunos casos como técnica, fundamentando sus procesos en el estudio del ser humano, principalmente en la dimensión emocional y actitudinal a partir de la experiencia contada por el propio individuo. Presenta 6 enfoques. Según Osorio y Vidanovich, 2018, la naturaleza cualitativa y los métodos biográficos. Según Martin, 1995, la interpretación subjetiva. Según Charrier, 2012, la contextualización social y el análisis temático. Y, según Muñiz, la utilización en estudio de casos. Las dimensiones, según Charrier, 2012, propone 4 dimensiones: la constructivista, la profunda, la interdisciplinaria y la clínica. Continuando con la historia de vida como método de investigación, haremos énfasis en algunos recursos muy importantes que utiliza. Entre otros encontramos relatos personales, entrevistas abiertas o semiestructuradas, documentos personales, cartas y diarios personales, objetos personales y testimonios de terceros. De otro lado, en lo que tiene que ver con las características de la historia de vida como método de investigación, tenemos que esta es cualitativa, que son un reflejo subjetivo de la experiencia individual, que están inmersas en contextos sociales e históricos, poseen una importante flexibilidad metodológica y por último, en cuanto a las características, hay una muy importante y es que tiene que ver con los procesos de cambio, es decir, que permiten captar la evolución y el cambio en las vidas de los individuos, tanto en lo personal como en sus relaciones con la sociedad. Ahora bien, en lo que respecta a la utilidad y funciones de la historia de vida, se puede decir en primer lugar que facilitan el estudio de las trayectorias vitales. De otro lado, posee una interconexión entre lo individual y lo social.
Dicho de otra manera, muestra cómo las experiencias individuales están ligadas a contextos sociales, políticos, culturales y económicos. Otra utilidad y función de la historia de vida es que fomenta la reflexión crítica. En otras palabras, son muy útiles para dar voz a los sujetos investigados. De igual manera, fomentan una reflexión crítica sobre su situación personal y el contexto social en el que están inmersos. Finalmente, en lo que tiene que ver con las utilidades y las funciones de las historias de vida, se puede manifestar que es una herramienta educativa muy importante, ya que se pueden utilizar en contextos educativos para fomentar la empatía, la comprensión de otras realidades y la reflexión crítica en los protagonistas de los procesos investigativos. Según Sousa Minayo, que es un autor latinoamericano, destaca que la historia de vida es un método intensivo que requiere tiempo y dedicación y que la subjetividad del participante puede influir en la información que se recopila, pero también reconoce que las limitaciones del método, como la subjetividad del investigador y la necesidad de tiempo y dedicación, son fundamentales, en donde el enfoque de la experiencia individual, la subjetividad, la interpretación, contexto social y cultural, ética y confidencialidad pueden estar influenciados por la creencia o valores del mismo investigador. El narrativo en la modalidad de historia de vida en la investigación cualitativa tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas encontramos la profundidad y riqueza, porque permite acceder a la experiencia individual de forma profunda. Tenemos el contexto y significado, porque permite comprender cómo el individuo interpreta su propia vida. Y tenemos la flexibilidad, porque permite adaptarse a diferentes tipos de investigaciones. Dentro de las desventajas encontramos la subjetividad, que la información recopilada está influenciada por la perspectiva del individuo. Tenemos el tiempo y dedicación, porque requiere tiempo y dedicación para la realización de las entrevistas y la transcripción de la información. Y tenemos la interpretación de la información, que es un proceso complejo que requiere una profunda comprensión del contexto social y cultural del individuo. Según de Sousa Minayo, podemos considerar algunos pasos claves para el diseño de la historia de vida. Primer paso, diseño del proyecto. Segundo paso, ejecución del proyecto. Tercer paso, análisis de la información. Y cuarto paso, presentación de resultados. En el primer paso se hablaría de la definición del objetivo, selección del participante, planificación de la entrevista. En el segundo paso se tiene en cuenta la entrevista y la recopilación de la información. En el tercer paso, que es análisis de la información, se hace la transcripción, identificación del tema y la interpretación de la información. Para luego, en el cuarto paso, donde ya sea la presentación de resultados, se hace mediante la reconstrucción narrativa y hace el informe final. Para concluir, la historia de vida permite un análisis profundo de las experiencias individuales, explorando las perspectivas y emociones en contextos específicos. Conecta la experiencia personal con un contexto más amplio, social, cultural e histórico, y es flexible para adaptarse a cambios narrativos emergentes.